Sabe que algo que aprendimos, sobre todo en tiempos de pandemia, cuando comenzamos y hacíamos estas reuniones virtuales, algo que aprendíamos y que se nos enseñaba es que nosotros tenemos que aprender a tener un altar en nuestra casa, hacer ese altar al Señor en nuestra casa. ¿Cuántos escucharon acerca de eso? Todos sabemos que en nuestra casa tenemos que tener un altar. Y uno toma o aprendimos acerca de esto, que hacer un altar en nuestra casa tiene que ver con tener un tiempo de oración con el Señor, de tener un tiempo de adoración al Señor, y está perfecto porque realmente eso es, pero no es solamente eso tener un altar. Hacer un altar al Señor tiene que ver con algo más profundo, y muchas veces lo hacemos como un ritual, pero sin entendimiento. Entonces uno pretende que todas las cosas a nuestro alrededor cambien por tener un tiempo de oración y adoración en nuestra casa, y a veces parece que no pasa nada. Decimos: Señor, pero si yo oro, si yo adoro, si yo leo la Biblia y no pasa nada, la situación a mi alrededor no cambia, las cosas a mi alrededor no cambian, y no entendemos por qué. Y en el libro de Génesis, capítulo 35, versículo 1, Jacob nos da un pequeño detalle de lo que realmente es hacer un altar y lo que implica el poder hacer un altar. Y dice Génesis 35, dice: entonces Dios dijo a Jacob: levántate, sube a Betel y habita allí, y haz allí un altar a Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él: quitad los dioses extranjeros que hay entre vosotros, purificaos y mudaos los vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y allí haré un altar a Dios, quien me respondió en el día de mi angustia y que ha estado conmigo en el camino por donde he andado. Entregaron pues a Jacob todos los dioses extranjeros que tenían en su poder y los pendientes que tenían en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de la encina que había junto a Siquem. Al proseguir el viaje hubo gran terror en las ciudades alrededor de ellos, y no persiguieron a los hijos de Jacob, y Jacob llegó a Luz, es decir, Betel, que está en la tierra de Canaán, él y todo el pueblo que estaba con él, y edificó allí un altar y llamó al lugar El Betel, porque allí Dios se le había manifestado cuando huía de su hermano. El Betel significa Dios de Betel, y Betel significa vi a Dios cara a cara. Entonces, para ponernos un poco en contexto, esta situación sucede después del lamentable hecho que pasó su hija Dina, que había sido abusada por uno de los príncipes de Siquem. Él la había tomado por la fuerza, pero después se terminó enamorando de ella. Entonces pidieron a Jacob que se emparenten con ellos, que le entreguen a Dina por mujer, y sus hermanos, los hermanos de Dina, los otros hijos de Jacob, enojadísimos por la situación, engañaron de alguna manera a los hombres de la ciudad y terminaron matándolos a todos. Entonces Jacob lo que dice: ¿qué hicieron? Porque ahora todos nos van a perseguir, nos van a matar, y yo no tengo la cantidad de hombres como para hacerles guerra, como para hacerles frente. No tengo un ejército como para poder enfrentar a los que nos van a perseguir. Entonces en este momento Dios le habla y le dice lo que acabamos de leer: andate a Betel, allá donde nos encontramos la primera vez, a donde hiciste ese altar la primera vez, a donde tu abuelo hizo el altar, anda y hace un altar para mí. Entonces Jacob le da un detalle importantísimo, y es el dato importante del que quiero hablar en esta tarde, y es que para poder ir a hacer el altar, lo primero que dijo es: despójense de todos los dioses extranjeros, de todos los dioses que ustedes tienen escondidos. Despójense de todo. Esto es antes de salir, antes de emprender el viaje a hacer el altar. Le dice: despójense de todos los dioses que tienen. Entre los dioses que ellos tenían estaban los dioses que Raquel había tomado de la casa de su padre. Dice la Biblia que Raquel había tomado esos dioses, los había escondido, y cuando su padre volvió a buscarlo, ella los escondió y se sentó encima de ellos para que su padre no los encuentre. Ahora Jacob hizo una declaración ese día que quizás no tiene que ver con el mensaje, pero como para ponernos un poco en contexto de la historia. Y él dice: si encontrás los dioses que te faltan, aquel quien los tenga, ese ha de morir. Y si bien
el padre o sea, su suegro no encontró los dioses, sí los tenía Raquel y fue quien murió posteriormente. Después de hacer el altar en Betel, ellos iban camino a Éfrata y ese fue el momento en el que Raquel muere mientras da a luz a Benjamín. Para otro día hay mucho que hablar acerca de eso, pero todos esos dioses, le dijo Jacob, despójense de todo eso. Y el hecho de poder despojarse, de haberse despojado de todos los dioses extraños que ellos tenían, hizo que haya terror, dice la Biblia, en toda la gente, y por eso fue que no los persiguieron. Esto fue antes de hacer el altar. El hecho de haberse despojado de todo dios extraño, de todo dios que no era el Señor, de todo lo que ellos tenían como un dios, como un ídolo, todo lo que ellos tenían, al haberse despojado antes, hizo que primero que nadie los persiga, que haya terror en medio de sus enemigos, que nadie los siga a causa de lo que habían hecho y que ellos puedan ir y levantar ese altar. A veces uno no se siente como perseguido por las diversas situaciones y hacemos esto que decía hoy al principio, decimos, bueno, estamos pasando por un momento feo, no sé qué hacer con esto que me está pasando, vamos a buscar al Señor, vamos a orar, vamos a adorar, vamos a ayunar, y uno que comienza a hacer este altar al Señor en su hogar, empieza a levantar este altar, decir, bueno, vamos a hacer esto, aquello, para buscar al Señor, pero no se despoja de lo que uno tiene como Dios en su casa o en su vida. Entonces, todo esa búsqueda, ese altar que nosotros levantamos parece que no funciona porque hay algo que todavía está estorbando el obrar del Señor, y nuestros perseguidores pueden seguir operando porque hay cosas en nuestra vida que le sacan el lugar al Señor y nuestra vida no le pertenece al Señor. Entonces, todo lo que ocupe el primer lugar o un lugar antes que Dios en nuestra vida, todo eso es un Dios extraño. Todo eso es un Dios para nosotros. Todos decimos, por ejemplo, los creyentes, los que tenemos un tiempo en el Evangelio, los que servimos al Señor, o los que nos congregamos, o los que decimos ser cristianos, evangélicos, o como quiera llamarse, todos decimos que para nosotros Dios es lo primero, Dios ocupa el primer lugar, Dios es el que está al principio de todo, pero muchas veces cambiamos al Señor por algo que nos da más placer, por algo que llena más nuestro corazón. Muchas veces cambiamos al Señor por algo que de repente nos da más gusto. Y sabe que eso también es un Dios extraño, porque habla de algo muy importante, y es que nosotros no conocemos al Señor. Porque si podemos decir que hay algo que lo que tiene que ver con el Señor nos genera el hacer un sacrificio, el decir, bueno, me voy a dedicar a orar, es un sacrificio para mí, me voy a congregar y eso lo siento como un sacrificio para mí, realmente hay algo que se nota, y es que no estoy conociendo al Señor. La Biblia dice en el Salmo 37 que yo me tengo que deleitar en el Señor. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Ahora, si hacer las cosas que tienen que ver con el Señor son un sacrificio para mi vida, realmente no puedo decir que Dios es lo primero. Realmente no puedo decir que estoy disfrutando del Señor. No puedo decir que el Señor es lo más grande para mí, porque todo lo que tiene que ver con Él me genera un sacrificio, me genera un costo. Te lo voy a plantear de esta manera. Si vos a una persona que amás, que le tenés mucho afecto, que es muy importante para vos, te invita a su fiesta o reunión de cumpleaños, y sabés que hay gente ahí que por ahí no te cae muy bien o con la que no te relacionás, porque amás a esta persona que te invitó, vas a estar presente en ese lugar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una entrega de mi parte por alguien a quien yo estoy amando, y puedo estar quizás no con el mejor humor, quizás habiendo tenido una mala semana, pero voy a cumplir porque quiero estar presente para esta persona a quien yo amo, a esta persona a quien a mí me importa. Ahora, muchas veces para esas cosas no tenemos problemas, pero para lo que tiene que ver con el Señor, muchas veces tenemos un montón de excusas. Para lo que tiene que ver con el Señor, muchas veces tenemos un montón de peros. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que hay un Dios extraño también ahí, que hay algo que está ocupando un lugar antes que el Señor.
Y no es que sea pecado ir a las fiestas de cumpleaños ni estar para la gente que amamos, no estoy diciendo eso. Pero quiero decir que si solamente nuestras excusas son para lo que tiene que ver con Dios, hay un Dios extraño que se está manifestando en nosotros y hay un Dios que no es Dios. Hay alguien que está ocupando, alguien o algo que está ocupando un lugar más alto que el de nuestro Dios. Entonces no podemos decir tampoco que Dios es lo primero. Y quiero que entiendas esto, porque este mensaje no es para que nos sintamos acusados. Ningún mensaje que viene de parte de Dios es para que nos sintamos acusados, porque el Señor jamás viene a acusarnos. El Señor nos habla siempre con amor y nos habla con misericordia, y cada cosa que Dios nos dice es para que nosotros como iglesia podamos despertar, para que nosotros como iglesia nos podamos dar cuenta de que hay algo que no está siendo correcto en nuestra vida, y por eso hay otras cosas que no funcionan. Si yo cuando escucho un mensaje así me siento acusado y digo, no, esto lo dice el pastor por mí, esa es la voz del infierno que está hablando. Esa es la voz del enemigo que te está queriendo acusar, y Dios no te viene a acusar. Porque sí estamos propensos a que el diablo nos hable. No importa cuántas horas ores por día, el diablo siempre va a venir a hablarte. El diablo fue y le habló a Jesús. Imagínate si no nos va a hablar a nosotros. Entonces necesitamos entender que Dios no viene con una acusación. Dios viene con un despertar. Viene con un date cuenta de que hay algo que está sucediendo que no es normal. Entonces el asunto es que el placer personal muchas veces, si está antes que Dios, eso también es un Dios extraño, porque lo que muestra es que yo no estoy encontrando mi deleite en el Señor, que yo no estoy aprendiendo a deleitarme en el Señor. Y si yo no estoy aprendiendo a deleitarme en el Señor, es porque no estoy conociendo al Dios del que estoy predicando. Y eso es importante saberlo. ¿Sabe por qué? Porque siempre nos enseñaron que el orar es un sacrificio, que el entregarle el tiempo al Señor es un sacrificio que yo hago por el Señor. Y no tiene que ser un sacrificio. Un sacrificio, si querés ponerlo en forma de sacrificio, es ir a un lugar a predicar el evangelio donde te persiguen. Eso es entregar tu vida por el evangelio. Pero el tomarte un tiempo en tu casa, en la comodidad de tu casa, poniéndote un almohadoncito abajo de las rodillas si se quiere, no es un sacrificio, es pasar un tiempo con el Señor. Si se convierte en un aburrimiento, en un peso, es que realmente no estamos conociendo al Señor. Y esto nos afecta a todos como iglesia. Porque todos aprendimos que el buscar a Dios tiene que ser que es un peso para nosotros, que a nadie le gusta orar, pero hay que hacerlo. Y eso no tiene que ser una verdad. ¿Por qué tiene que ser una verdad? Es como que yo diga, no, tengo que hablar con mi esposa por obligación, porque la verdad que no la aguanto. No, hablo con mi esposa porque la amo, porque es mi compañera de vida y disfruto de hablar con mi esposa. Entonces, si yo digo que amo al Señor, que es mi Padre, que Él dio todo por mí y que yo le entrego mi vida, no me tiene que pesar hablar con el Señor. El asunto es que quizás yo no estoy conociendo a ese Dios del que estoy hablando y solo estoy repitiendo frases que escuché en la congregación que suenan lindas y espirituales y las estoy repitiendo para mí. Entonces yo necesito analizar mi vida, analizar mi corazón y darme cuenta de que hay otra cosa que está antes que Dios y que realmente Dios no es lo primero para mí, que realmente Dios no es lo primero en mi vida y que estaría bueno que sí comience a ser lo primero y poder vivir la vida de la mano del Señor viendo las cosas totalmente distintas, despojarme de todo eso que es extraño, de todo eso que está ocupando otro lugar, que está ocupando el lugar del Señor o que está por encima de Él, porque para que yo después pueda ir y levantar un altar delante de Él y que sea ese momento con el Padre, que sea ese momento con el Señor. Y levantar un altar no signifique, Señor, hago esto porque necesito cosas, sino que hago esto porque estoy agradecido con vos. Hago esto porque yo te amo. Hago esto porque quiero estar en tu presencia. Entonces muchas veces el placer personal, y no digo que esté mal que hagas cosas que te gusten, por favor, pero Dios tiene que estar en todo lo que yo haga. Dios tiene que estar en todo lo que yo quiero, en lo que tiene que ver con mi vida. Dios tiene que estar siempre por encima de todas esas cosas. Entonces, hay otros dioses personales, otros dioses que uno tiene en su casa. El dinero, ni hablar, es un Dios que siempre se interpone entre
el Señor y nosotros, el dinero siempre está en el medio. Y no es que me guste hablar del dinero, sabe el Señor que no me gusta hablar de esto, pero siempre me lleva a mencionar este punto porque sabe que uno siempre tiene problemas para darle al Señor simplemente, pero no tiene problemas para gastar en otras cosas que quizás no te llevan a nada. Y repito, no está mal que te des un gusto, no está mal que hagamos cosas que nos gusten, que nos satisfagan, está perfecto y maravilloso, pero si todas las excusas se las ponemos al Señor, es como que hay algo que está ocupando el lugar del Señor. ¿Sabe que el darle al Señor tiene que ver con la conversión? Es una de las primeras señales de la conversión. Dice la Biblia en el libro de los Hechos que los que se convertían al Señor iban y le daban todo. No tenían nada en común, o sea, no decían tener nada suyo propio, sino que todo tenían en común. Todo le daban al Señor, porque es una señal de despojo, porque uno entiende que todo viene del Señor. No les estoy pidiendo plata, hermano, por favor, pero entiendan que es una de las señales de la conversión. Cuando yo me convierto al Señor, una de las primeras cosas que se convierten en mi vida son mis bienes, porque yo le doy al Señor porque lo amo. Cuando amás a una persona no tenés problema en darle. Cuando amás a alguien no tenés problema en darle. Y no es que el Señor va a venir a revisar el alfolí y a fin de mes viene a llevarse todo lo que se juntó. No pasa eso, entiéndanme, pero el Señor usa todas esas cosas para sostener su obra también. Todo eso lo sabemos. Pero tiene que ver con el poder aprender a despojarme y al poder entregarle todas las cosas al Señor. Otro Dios que hay en nuestra vida es la justicia propia, nuestra propia opinión, el querer convencernos de que las decisiones que tomamos, aunque nos alejen de Dios, son correctas y le buscamos la explicación y nos terminamos mintiendo a nosotros. Sabe que nuestra propia opinión, a veces el querer tener la razón sobre cosas que en definitiva están mal, termina siendo un Dios. Nosotros terminamos siendo un Dios. Cuando queremos decir, bueno, no está mal, qué sé yo, póngale, voy a poner un ejemplo tonto quizás. Si yo me voy a bailar un fin de semana, no está mal, porque el Señor sabe que mi corazón es de Él y que el domingo me voy a congregar. Y suena tonto, yo sé que suena tonto y es un ejemplo muy tonto, pero hay mucha gente que le busca la vuelta para convencerse de lo que está haciendo no está tan mal, porque al final del día va y ora y lee la Biblia. Entonces muchas veces dejamos a Dios de lado y nos convencemos de que está bien. Una de las grandes frases que usamos para excusarnos, y bueno, somos humanos, entonces está bien que tengamos debilidades. Y vamos a tener debilidades porque efectivamente somos humanos, pero no tiene que ser la explicación a todo lo que nosotros hacemos mal, porque necesitamos aprender a vencer el pecado. Entonces Dios sabe que yo peco así porque soy así y me cuesta. Sí, claro que Dios sabe, pero la Biblia dice que Él te dio dominio propio. Entonces, si Dios me dio dominio propio, y yo creo que Dios me dio dominio propio, yo puedo aprender a dominar esas cosas que están mal. Tengo problemas con el enojo, tengo problemas con la mentira, tengo problemas con algún vicio, lo que sea. Entonces, bueno, Dios sabe que tengo problemas con esto. Sí, Dios sabe, pero Él te fortalece para que lo puedas cambiar. Entonces, si siempre estamos buscando una excusa o una explicación para justificar lo que no hacemos bien, eso también es un Dios. Porque estoy poniendo a mi opinión, mi propia opinión, sobre encima de lo que Dios ya estableció como verdad. Mi propia opinión, lo que yo creo, mi verdad, está por encima de la verdad de Dios. Y eso también es un Dios. Porque la verdad es Jesús. Pero a veces yo quiero ser la verdad. Jesús estableció cómo tiene que ser nuestra vida para agradar al Señor. Pero yo tengo mi verdad, de acuerdo a las cosas que a mí me cuestan y trato de justificar. Entonces eso también es un Dios. Nuestra reputación muchas veces es un Dios. Uno dice, no, a mí no me importa lo que diga la gente, pero ¿cuántas cosas dejas de hacer para el Señor por lo que van a decir los demás? Porque te pueden llegar a criticar. ¿O cuántas cosas haces para el Señor esperando recibir una respuesta favorable de la gente? Recibir una felicitación, un aplauso o lo que sea. Entonces eso también es un Dios. Y te vuelvo a decir, no es que este mensaje es acusativo de parte del Señor, porque no lo es, como no lo es ningún mensaje. Pero sí tenemos que darnos cuenta de que hay cosas en nuestra vida que ocupan un lugar que tiene que ocupar el Señor. Entonces después vamos y hacemos un altar al Señor
parece que no pasa nada. Pero Señor, yo te busqué, Señor, lloré, yo adoré, hablé en lenguas, leí la Biblia, hice esto, hice aquello, ayuné 2, 3 días, pero están todos los dioses ahí todavía. Entonces, pretendemos que Dios obre en nuestra vida cuando realmente todos los demás dioses están operando. Fíjese que muchas veces no le queremos dar al Señor, pero queremos que el Señor responda cuando nosotros queremos. Que el Señor nos dé todo lo que nosotros queremos porque somos sus hijos. Entonces hay cosas en nuestro corazón que necesitan ser quitadas. Por eso hacer un altar en nuestra casa, en nuestra vida, es algo que es total y completamente correcto. Pero si no se hace correctamente, no sirve absolutamente de nada. Estás haciendo un ritual religioso como cualquier otro. Si yo no hago un altar de acuerdo a lo que Dios pretende recibir de mí, porque el altar tiene que ver con lo que Dios quiere recibir de mí, no con lo que yo le quiero dar al Señor. Tiene que ver con lo que Dios quiere de mi vida. Hay una canción que dice: yo soy un altar, que no es correcto. Yo no soy el altar, yo soy lo que se ofrece en el altar. Yo hago un altar al Señor para ofrecerme yo en el altar. Entonces, si yo no le estoy entregando al Señor lo que Él pretende de mí, ese altar no sirve absolutamente de nada. Es solamente un ritual. Es solamente algo religioso que se hace. Si yo voy a orar y el Señor me quiere hablar, pero yo no tengo ganas de escuchar, solamente tengo ganas de soltarle mis peticiones, es solamente un ritual. Que no es diferente a lo que hace cualquier otra religión. Si yo voy a adorar al Señor y no estoy adorando al Señor con lo que Él quiere ser adorado, solamente estoy haciendo un ritual. Si cantamos canciones que Dios no quiere escuchar, solamente estamos cantando. Entonces, entregarle y levantar un altar al Señor tiene que ver con lo que Él quiere recibir de mí. ¿Y qué cosas se están estorbando? Si todavía estoy siendo perseguido por un montón de situaciones que no le encuentro solución, probablemente haya dioses extraños en nuestra vida que necesitamos despojarnos de ellos, que necesitamos que sean quitados de ellos, de nosotros, que sean arrancados de nuestra vida. Dice la Biblia que Jacob los escondió en un lugar para que nadie los encuentre. Los destituyó, los sacó del lugar para que nadie más pueda volver a tentarse con eso. Entonces nosotros tenemos que sacar y arrancar de nuestra vida todo eso que está ahí estorbando, todo Dios extraño, todo lo que ocupa un lugar antes que el Señor. Lo ideal y lo maravilloso es, y es lo correcto, que el Señor ocupe el primer lugar en nuestra vida. Eso es lo que debe ser. Siempre tiene que ser así, el Señor ocupando el primer lugar en nosotros. Y eso es lo que tenemos que buscar. Que el Espíritu Santo nos lleve a poner al Señor siempre en primer lugar y todo lo que ocupa el lugar de Dios en nuestra vida sea arrancado por completo en el nombre poderoso de Jesús. Amén.